Bueno, gracias a Dios porque nos permite una vez más estar en comunión con Él a través del estudio de su palabra. Gracias al Señor porque tenemos esa libertad de hacerlo y poder honrar su nombre, poder aprender más de Él. En esta hora vamos a meditar, vamos a leer en el Evangelio de Juan, pero al mismo tiempo veremos también un pasaje en el Antiguo Testamento. Pero antes de leer la palabra del Señor, una vez más vamos a orar para darle gracias y para pedir su dirección. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti para agradecer tus cuidados. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Gracias porque sabemos que eres tú, Señor, quien cuidas de nosotros, eres tú quien nos prolongas la vida a cada instante, Señor. Por tu buena voluntad vivimos hasta aquí. Señor, tu palabra nos dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Gracias te damos porque en tu gran amor, en tu gran misericordia, cuidas de nosotros. Y nos das la oportunidad también de estudiar tu palabra. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí en la Iglesia Maranata. Gracias por la vida de mis hermanos también que están, Señor, disponiéndose a escuchar también tu palabra en otros lugares. Señor, te agradecemos porque tú estás en todo momento y en todo lugar al mismo tiempo. Gracias, Señor, por esta libertad que tenemos de hacerlo. Señor, te pido también que nos des sabiduría para aprender más de ti. Y ayúdanos, Señor, para que podamos ser sensibles, ser dóciles a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El viernes estuvimos estudiando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, donde encontramos algunas enseñanzas básicas, les decía, para nuestra vida cristiana. Vimos en primer lugar que María y Marta, en la aflicción que tenían, acudieron al Señor. Lázaro estaba enfermo y ellos hacen saber a Jesús la situación para que Jesús pues acudiera, ¿verdad? Y sanara a Lázaro. Vimos también que todo lo que Dios permite que sus hijos enfrentemos, Él siempre lo permite con un propósito. Vimos allí a José. Dios permitió que José fuese vendido por sus hermanos, viviese, creciese en tierra extranjera, pero no solamente eso, sino que como esclavo. Aparte de eso, fue preso injustamente. Bueno, pero Dios tenía un propósito y Él lo dijo al final, ¿verdad? En el capítulo 50, versículo 20, les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Entonces vimos que todo lo que Dios permite en nuestra vida es siempre con un propósito. En tercer lugar, vimos que el Señor nos ama. Dice el versículo 5, y amaba Jesús a
a Marta, a María y a Lázaro. Vimos la enseñanza ahí que el Señor nos ama también a nosotros, ¿verdad? Vimos varios pasajes de la Escritura sobre este asunto. En cuarto lugar, vimos que todo lo que Dios, o mejor dicho, el hecho de que Dios nos ama no quiere decir que no vamos a enfrentar dificultades. Dice el pasaje que tomamos como base: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Los amaba. Pero eso no, vimos que a pesar de que Jesús los amaba, ¿verdad? Lázaro se enfermó, y no solamente se enfermó, sino que murió. Entonces, por eso les decía que el hecho de que Dios nos ama no quiere decir que no vamos a enfrentar dificultades. Y luego, en quinto lugar, vimos que el hecho de que Dios nos ama tampoco quiere decir, tampoco debemos de pensar que siempre Dios va a dar lo que nosotros queremos, lo que nosotros le pedimos. No siempre lo va a hacer, ¿verdad? No, y vimos pasajes como en el Antiguo Testamento vimos a Moisés, que el Señor amaba a Moisés, mas sin embargo Moisés dice, ¿verdad? Y Jehová se enojó conmigo y no me escuchó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Moisés le había insistido en que Dios le permitiera entrar en la tierra de Canaán, pero el Señor le dijo: no me hables más de este asunto. En sexto lugar, vimos que el Señor sabe lo que nos acontece. ¿Por qué? Porque veíamos que no estaba en Betania, mas sin embargo él sabía que Lázaro había muerto, y él sabía, ¿verdad?, que Marta y María pues estaban sufriendo el dolor, ¿verdad?, de ese acontecimiento. Ahora quiero que veamos otra enseñanza de manera especial los versículos 14 y 15. Dice: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. Una vez más voy a repetir el versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Entonces, hermanos, otra enseñanza que podemos encontrar aquí en la palabra del Señor es que ahora todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. El viernes, vuelvo a repetir, vimos que todo lo que Dios permite, ¿verdad? Todo lo que Dios permite que nos suceda, lo hace con un propósito. Pero ahora vamos a ver aquí que todo lo que el Señor hace, lo hace con un propósito. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan ustedes que en los versículos 5 y 6 vimos, y a la letra dice la palabra del Señor: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro? Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces, ¿qué hizo Jesús al escuchar la noticia de que Lázaro había muerto? Él se quedó 2 días más. ¿Por qué? ¿Porque no entendió bien el mensaje? No. Él tomó la decisión de quedarse, ¿verdad? Ahora dice el versículo 15: y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Fue casualidad eso? No. Dios en su soberana voluntad, y como lo decíamos, ¿verdad? Vuelvo a recalcar esto:
el evangelista Juan nos habla de la divinidad de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de Jesús, pues estamos hablando del mismo Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor no actuó allí porque tenía desinterés o porque no entendió bien el mensaje, como les acabo de decir. No, sino que Él determina en su soberanía quedarse 2 días más. Pero aquí estamos viendo, dice, lo hizo con un propósito, ¿verdad? Con un propósito. Para que creáis, dice. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Entonces, hermanos, tenemos que tener en mente de que todo lo que Dios hace, siempre lo hace con un propósito. Y vamos a ver algunos pasajes que nos hablan acerca de esto. Si tienen ahí sus Biblias, vayan conmigo primeramente a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Miren lo que nos dice la Escritura. Génesis 1, 16 al 18 dice: E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Notan ustedes aquí que dice para que señorease en el día, y la lumbrera menor para esto, para que señorease en la noche. Y luego dice el versículo 18 entonces, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Ahí encontramos entonces de una manera muy clara, que Dios hace las cosas con propósito. Pero no solamente en este pasaje nos habla de esto. Vamos a ver en el libro del profeta Isaías, vean conmigo, Isaías 45, 18. Isaías 45, 18. Miren lo que nos dice el Señor allí. 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Notamos aquí, hermanos, de una manera otra vez muy clara, dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y vamos a ver solamente un pasaje más donde encontramos también esta enseñanza ahora en el libro de Job. Job capítulo 38. Vean conmigo lo que dice la Escritura. Job 38, 22. Aquí le está conversando con Job, ¿verdad? Y le está haciendo preguntas. Dice, perdón, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Qué podemos ver aquí? Nosotros no sabemos, ¿verdad? ¿Dónde tiene Dios eso? Y quizás
muchas veces, ¿verdad? No hemos pensado en que Dios tiene tesoros de nieve, dice. ¿O has visto los tesoros del granizo? Ahora dice, que tengo reservados para. Entonces, tesoros de nieve y tesoros de granizo tiene Dios preparado. ¿Para qué? Para el día de la guerra y de la batalla, dice. No sabemos cuándo Dios va a usar esto, ¿verdad? O lo está usando, no lo sabemos así explícitamente, pero podemos ver que Dios hizo esto con un propósito también. Eso es lo que quiero recalcar, que Dios siempre hace las cosas con propósito. Ahora, de manera especial, hermanos, quiero que pensemos en lo que en estos días está sobre la humanidad. Dios, como acabamos de ver en su palabra, Dios siempre tiene un propósito por el cual permite, por el cual hace las cosas. ¿Cuál es el propósito? Aquí, como se ha dicho en muchas ocasiones, no debemos de preguntarnos por qué Dios lo hace, ¿verdad? No, porque Dios es todo sabio. Él sabe por qué hace las cosas. Lo que sí tenemos que pensar es y pedirle a Él que Él nos ayude a entender cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas. ¿Por qué Dios está teniendo así a la humanidad? Para esto quiero que vayamos ahora entonces al segundo libro de las Crónicas y vamos a ver allí en la vida de Josafat y el pueblo de Judá, de Jerusalén, algunas enseñanzas muy, muy importantes para nuestra vida. Dice la palabra del Señor en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezontamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, y en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí, los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto,
sino que se apartase de ellos y no los destruyese, he aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Hasta aquí vamos a leer, sigue la historia, ¿verdad? De lo que aconteció, pero quiero que ahora centremos nuestra meditación en estos versículos que hemos leído para ver algunas enseñanzas. Aquí venía un ejército en contra de Josafat, un gran ejército, porque la noticia le llegó, ¿verdad? Y dice: contra ti viene una gran multitud, una gran multitud. Y esa noticia, hermanos, causó temor en Josafat. Dice: entonces él tuvo temor. ¿Cómo estamos viviendo nosotros hoy en estos días? Las noticias que estamos recibiendo, que nos llegan, pues no causan alegría, ¿verdad? No causan alegría. Muchas veces causa temor. Pero, ¿qué produjo en Josafat ese temor? No solamente él tuvo temor, sino que nos dice la palabra del Señor. Entonces él tuvo temor, versículo 3, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hermanos, lo que causó ese temor en Josafat fue humillación. La humillación, en este caso, es reconocer su condición. Reconocer su condición. Hermanos, aquí hay algo muy, muy interesante, porque en los capítulos anteriores, en el capítulo 17, nos habla, capítulo 17 voy a leer de manera especial los versículos 13 al 18. Dice: tuvo muchas provisiones, aquí estamos hablando de Josafat, tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos, según sus casas paternas, de los jefes de los millares de Judá, el general Adna, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Después de él, el jefe Johanán, y con él 280,000. Tras este, Amasías,
hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Tras este, Josabad, y con él 180,000 dispuestos para la guerra. ¿Saben cuánto suma? 1,160,000 personas. 1,160,000 soldados. ¿Cuáles eran las características de estos hombres? Versículo 13, muy valientes, muy valientes. No solamente dice valientes, sino muy valientes. Versículo 14 dice muy esforzados. No solamente dice esforzados, sino que dice muy esforzados. Luego el versículo 16 dice 200,000 valientes. Versículo 18 dice 180,000 dispuestos para la guerra. Y dispuestos para la guerra quiere decir que no le temían a la muerte, ¿verdad? Estaban dispuestos a morir. Pero hermanos, esa cantidad, ese número de soldados, podemos ver que Josafat no confiaba en sus fuerzas. Él reconocía que si Dios no intervenía, iban a ser derrotados. Y estamos viendo, hermanos, la situación en que estamos viviendo. Lo sabemos. Los gobiernos del mundo, nuestros gobernantes, lo están diciendo. Que si nosotros queremos vencer, no vamos a poder. Y algunos gobernantes, ¿verdad?, en algunos países han reconocido, han pedido, primeramente han implorado la ayuda de Dios. Ellos directamente, públicamente, han implorado la ayuda de Dios. Han pedido también, han convocado al pueblo a orar, a clamar a Dios. ¿Por qué? Porque se reconoce que por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Eso fue lo que hizo Josafat. Por eso dice la Escritura, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Y por eso en el versículo 12 entonces dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Hermanos, la situación en que estamos viviendo, esta pandemia, debe de llevarnos a reaccionar igual que Josafat. No solamente tener temor, no, sino que ese temor debe producir en nosotros humillación. Porque, ¿qué vamos a ganar con el temor? Nada. Pero ese temor debe de llevarnos a Dios. Debemos de humillar nuestros rostros. Debemos de humillarnos. Porque, hermanos, lo contrario, lo opuesto a la humillación es lo que nos ha estorbado a acudir a Dios. Ustedes saben, mis hermanos, tanto aquí, en La Paz, en este estado, y me atrevo a decir que en todo nuestro país, lamentablemente, podemos ver en los cultos que nosotros como cristianos hemos tomado la determinación de reunirnos, culto de oración, pues son los menos
concurridos. No vamos a los cultos de oración. ¿Por qué? No hay tiempo, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo, o como que no vemos la necesidad de buscar a Dios. Pero yo creo que esta situación que estamos viviendo debe llevarnos a recapacitar, a cambiar esa actitud, a reconocer, como lo hizo Josafat aquí, reconocer nuestra impotencia. Porque cuando Josafat dice, no hay fuerza en nosotros contra tan grande multitud. Vuelvo a repetir, aunque él tenía 1.160.000 hombres valientes, esforzados, dispuestos a la guerra, él no confió en ellos. Y hermanos, nosotros muchas veces hemos confiado en nosotros mismos, que podemos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas, que podemos vencer al enemigo. Y como a veces se ha escuchado decir, el diablo me hace los mandados, eso no es cierto. Por eso hemos vivido una vida derrotada muchas veces. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el poder del enemigo. No estoy diciendo aquí que el diablo es el todopoderoso, no, pero tiene poder, y por eso muchas veces al confiar nosotros en nuestras propias fuerzas, pues ha traído como consecuencia vivir una vida derrotada, y el otro resultado es el confiar en nosotros mismos, pues no acudimos a Dios, ¿verdad? No buscamos a Dios. Entonces, ese temor llevó a Josafat a humillar su rostro, a reconocer su situación, su condición, que no podía. Hermanos, esta situación que estamos viviendo debe llevarnos también a reconocer nuestra situación, nuestra impotencia. No solamente para enfrentar a esta pandemia, no, sino para poder vivir la vida cristiana, la vida victoriosa que Dios quiere, para poder vencer al enemigo, para ser victoriosos, para vivir en ese lugar donde Dios quiere que vivamos, esa vida de gozo, esa vida de gozo constante, esa vida de servicio a Dios, esa íntima relación con el Señor. Es ahí donde Dios quiere que vivamos. Entonces, pero para poder vivir allí necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios. Por eso veíamos, ¿verdad? En la mañana, el salmista pide ayuda de Dios y dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos, de tus estatutos. Y luego enséñame. El salmista reconoce también su impotencia. Si Dios no interviene, Él no lo puede hacer. Y de la misma manera nosotros, hermanos, necesitamos volver nuestros ojos a Dios. Reconocer primeramente entonces nuestra condición, nuestra impotencia. Pero no solamente nuestra impotencia. Miren lo que sigue diciendo aquí. Dice el versículo 12, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y luego otra cosa que reconoce Josafat, no sabemos qué hacer. ¿Cómo estamos viviendo hoy? No sé usted cómo está. ¿Sabe lo que va a hacer? Si nosotros confiamos en nosotros mismos, vamos a reconocer que sabemos lo que vamos a hacer,
estamos mal, estamos mal. Tenemos que reconocer también que no sabemos qué hacer. Pero esa ignorancia debe de llevarnos a clamar a Dios. Pensando específicamente en la situación en que estamos viviendo ahora, en esta pandemia. Los doctores están trabajando incesantemente para obtener medicamento, para obtener una vacuna y poder parar este problema. No lo han logrado, ¿verdad? Pero gracias a Dios, porque nosotros sabemos que si Dios no interviene, si Dios no les da sabiduría, no lo van a lograr. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que clamar a Dios. Pero desde luego, mis hermanos, no solamente para enfrentar esta situación, sino en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. No debemos de sentirnos autosuficientes, no debemos de sentirnos que sabemos todo lo que vamos a hacer. No, como individuos, jóvenes, cómo enfrentar la vida. No deben de confiar en ustedes mismos, niños, jóvenes. Por eso la Escritura dice, no te fíes en tu propia opinión, no te fíes, no confíes en ti mismo. Busca a Dios, pide la ayuda de Dios. A los matrimonios, de igual manera, cómo vivir como pareja, como matrimonio. No solo el hecho de vivir, sino que para que su matrimonio honre y glorifique a Dios, que como matrimonio vivan una vida ejemplar para los otros matrimonios dentro de la iglesia, para los matrimonios que no son cristianos, para los vecinos. Se tiene que reconocer que no se sabe. Ahora como padres, de igual manera, hemos fallado. Muchas veces, como padres, no hemos criado a nuestros hijos como Dios lo ordena. No hemos tenido la sabiduría para poder criar a nuestros hijos como Dios lo ordena. ¿Por qué? Porque hemos confiado en nosotros mismos. No nos hemos rendido a Dios para implorar de todo corazón que Dios nos enseñe. No hemos reconocido nuestra ignorancia, ¿verdad? Aquí Josafat dice, no sabemos qué hacer. No sabemos. ¿Cuándo hemos dicho eso? Que no sabemos. En la mayoría de las ocasiones siempre decimos, no, pues así se hace, ¿verdad? Y así se vive, y así le voy a hacer. Y tristemente muchas veces pedimos orientación, pedimos consejos, pero no se lo pedimos a Dios, sino que se lo pedimos a las amistades, a los amigos, a los disque amigos muchas veces. Miren lo que nos dice Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 30. Isaías capítulo 30. Dios tiene ahí una queja y dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto.
¿cuántas veces nosotros hemos caído en el mismo error? Hemos actuado igual. Y ese ay no es un ay de alegría, es un ay de tristeza, es un ay de dolor. Ay de los hijos que se apartan. Y miren quién lo dice. Dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. ¿Quién sabe más, mis hermanos? ¿El ser humano? No. Aún papá y mamá, muchas veces, jóvenes, los padres se equivocan. No estoy diciendo que no debes pedir consejo de los papás, ni tampoco padres que no demos consejo a nuestros hijos. Pero como padres, tenemos que pedir sabiduría de Dios para poder aconsejar a nuestros hijos. Y los hijos, al escuchar los consejos de los padres, tienen primero que pedir la ayuda de Dios, la sabiduría de Dios, para poder entender si los consejos de los padres están de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es lo que se tiene que hacer. Dice, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. Eso fue lo que hizo Josafat, mis hermanos. Josafat fue un hombre temeroso de Dios. Fue un hombre que vivió en el temor de Dios. Nos dice la Escritura. Y por eso él, al enfrentar esta situación, reconoce, se humilla primero, se humilla delante de Dios, reconoce su impotencia. En segundo lugar, reconoce su ignorancia, no sabe qué hacer. Pero luego dice, vuelvo al versículo 12, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Hace lo mejor que el hombre puede hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. No solamente quedarnos con eso, ¿verdad? De que no podemos, de que no sabemos. No, sino que esa impotencia, esa ignorancia debe llevarnos a clamar a Dios, debe de llevarnos a volver nuestro rostro a Dios. Por eso dice, y a ti volvemos nuestros ojos. Hermanos, es tiempo de que nosotros volvamos nuestros ojos a Dios, de que busquemos el rostro de Dios. Y no debe ser solamente hoy, sino que esta situación debe de llevarnos a un cambio de vida. Que la experiencia que estamos viviendo hoy nos sirva, ¿verdad? Para ya no ser lo mismo. Ya no ser los mismos. Que como cristianos cambiemos de actitud. Busquemos a Dios, pero lo busquemos de corazón. Lo busquemos con todo nuestro corazón. Y volvamos como el Señor lo anhela, lo desea. Porque veíamos en la mañana también, ¿verdad?, que la tibieza no agrada a Dios. No agrada al Señor. Por eso citaba el pasaje en Apocalipsis que dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y luego en Santiago nos dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purificad vuestros corazones. ¿Quiénes son los de doble ánimo?
En un momento llegué a pensar que los de doble ánimo son los que tienen mucho ánimo, pero entendí que no es así. Los de doble ánimo son los que buscan un poco a Dios, pero también un poco al mundo. Sirven un poco a Dios y un poco al mundo. Y eso no es agradable al Señor. Por eso dice la Escritura: y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay que tomar esa decisión. Hay que seguir a Dios como Dios lo ordena, como Dios lo demanda. Él es quien está diciendo eso. Por eso, a través del profeta Elías, Dios habla al pueblo de Israel y nos habla a nosotros también y dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, y si Baal, id en pos de él. Entonces, hermanos, Dios no quiere un servicio a medias. No. Dios no quiere que sirvamos a Dios y sirvamos a Satanás también. No. Y es tiempo de tomar una determinación. Ahora. Fíjense lo que dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y por eso dice: si Jehová es Dios, servidle, y si Baal, id en pos de él. Igual se nos dice en el libro de Josué, ustedes lo han leído, ustedes lo saben también, lo sabemos. Cuando Dios a través de Moisés dice al pueblo, ¿verdad? Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Les da la alternativa. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren servir a los dioses? A aquellos que adoraban vuestros padres al otro lado del río Jordán, o a los dioses en cuya tierra habitan? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, y en este versículo que acabo de citar, dice: escogeos hoy a quien sirváis. Esta situación, hermanos, que estamos viviendo en estos momentos, en estos días, nos están llevando o nos deben llevar a pensar que esa es la clase de vida que debemos de vivir. No me refiero aquí que debemos de vivir con miedo, no, sino al hecho de estar conscientes que el peligro viene, ¿verdad? La enfermedad viene y puede llegarnos en cualquier momento. ¿Quién no sabe que va a morir? Lo sabemos todos. Sabemos que somos seres mortales. Lamentablemente, muchas veces vivimos como que si fuésemos seres inmortales. A veces no nos acordamos que somos seres mortales. Se nos olvida la muerte, que existe la muerte. Aun cuando oímos, aun cuando vemos en las noticias, cada día que muere, ¿verdad? Aún así nosotros como que no recapacitamos. Pero este momento sí, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces nos da temor. Pero hermanos, por eso Dios dice: escogeos hoy a quien sirváis. No mañana, no mañana. Sino que tenemos que tomar esa decisión ahora. Por eso, lo que hace Josafat entonces, al reconocer, vuelvo a repetir, su impotencia, su ignorancia, dice: a ti volvemos nuestros rostros. Gracias a Dios porque estamos con vida. Gracias a Dios porque estamos con vida. Es una oportunidad más. Dice en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, dice que el Señor
no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otra vez lo que les decía al inicio, ¿verdad? Dios nos da la vida, amanecimos un día más, sí, gracias a Dios, pero debemos de pensar de que esa vida que Él nos permite ver es con un propósito. Es con un propósito. ¿Para qué? Dice, el Señor no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Debemos de ver la paciencia de Dios para con nosotros. Al no permitir que hubiésemos muerto en la noche, hubiésemos muerto en la noche, Dios no permitió eso. ¿Por qué? Por su misericordia, Entonces, pero tenemos que aprovechar. Si Él lo hace con un propósito, tenemos que aprovechar esa oportunidad que Dios nos da de volvernos al Señor. Volvernos. Dice, y a ti volvemos nuestros ojos. Hermanos, otra cosa muy importante que vemos aquí es que Josafat no solamente se humilla, no solamente reconoce su condición, su impotencia, su ignorancia, se vuelve a Dios, sino que convoca al pueblo, ¿verdad? Convoca a Judá. Dice, e hizo pregonar ayuno, dice el versículo 3, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y versículo 4 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. No solamente fue Josafat, no. Y miren lo que nos dice el versículo 13. Dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Entonces las familias estaban pidiendo la ayuda de Dios. Esto es muy importante, mis hermanos. De igual manera, tenemos que cambiar esa actitud muchas veces. Porque muchas veces, como papás, leemos la Biblia, pero no motivamos, no invitamos a nuestros hijos para que lean con nosotros la Biblia. Es un error que cometemos, lo reconozco también. Muchas veces fallamos. A veces, como he dicho, exigimos a nuestros hijos a que lean la Biblia, pero no les hemos preguntado por lo menos qué leyeron, si es que leyeron, ¿verdad? Pero también, como vemos en la Escritura, y se los he dicho también, de que Dios no ordena a que nosotros ordenemos a nuestros hijos que lean la Biblia. No, ustedes lo han leído, sino que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Una cosa es ordenar a que lean la Biblia y otra cosa es repetir la palabra de Dios a nuestros hijos, con nuestros hijos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Como familia, buscar a Dios. Aquí dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Por una parte, hermanos, por una parte, familias, les diré, hay que escuchar la invitación que los pastores hacen. Hay que escuchar, porque se anuncia, ¿verdad? Se invita, leamos la Biblia, oremos,
Busquemos a Dios. Vengamos a los cultos cuando pues nos reuníamos en el templo. Vengamos al culto. Esa invitación que se hace, hay que oírla. Aquí el pueblo de Judá y de todas las ciudades de Judá vinieron, dice, oyeron esa convocatoria, atendieron a esa convocatoria y acudieron. Entonces tenemos que dejar esa indiferencia, tenemos que dejar esa apatía, tenemos que escuchar la invitación que se nos hace, porque no es para oír al pastor, no es para orar al pastor, no, es para buscar la ayuda de Dios, es para adorar a Dios, es para rendir culto a Dios. Entonces tenemos que hacerlo. Aquí Judá oyó, escuchó, y no fue el esposo, porque dice, ¿verdad? Y todo Judá, dice, con sus mujeres. Ahora, no solamente los padres, los hijos se quedaron, porque a veces hay ese problema, ¿no? Y especialmente, es que los hijos se quedaron haciendo la tarea, y los papás están en el templo. Es un error, porque ¿quién da la sabiduría? ¿No sería mejor ir a pedir ayuda a Dios, ir a pedir sabiduría a Dios y luego hacer la tarea? Es lo mejor. Pero a veces como padres no enseñamos eso a nuestros hijos. Entonces tenemos que cambiar esa actitud. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Ahora es interesante aquí que dice con sus niños y luego dice y sus hijos, ¿verdad? Yo creo que aquí se refiere a los pequeños y a los grandes, a los más grandes, con sus niños, dice, sus mujeres y sus hijos. A veces también sucede que papá o mamá, de manera especial, dice, pues, mi bebé no fui al templo porque mi bebé llora mucho y no quiero que haga ruido allá. Pero aquí estamos viendo que los niños también acudieron. Y la Escritura dice, ¿verdad? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces, hermanos, es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de reconocer nuestra condición, de reconocer nuestra impotencia para poder agradar a Dios, para poder vivir la vida cristiana. Es tiempo de reconocer que no sabemos cómo vivir, cómo comportarnos, ya sea como niños, como hijos, como individuos, como padres, como esposos. Reconocer esa condición y volvernos al Señor. Es tiempo, es hora. Dios nos dice en su palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. También nos dice su palabra, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, hoy. ¿Por qué Dios dice hoy? De igual manera nos dice también en el libro de los Hechos 17:30, dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Va a llegar, hermanos, un día en que nos presentaremos delante del tribunal de Cristo para rendir cuentas. Pero Dios nos dice, ahora es tiempo de arrepentirnos. Y por eso también en Amós 4:12 nos dice, hablando del juicio sobre el pueblo de Israel, dice, y por cuanto te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Dios quiere que nos preparemos. Y la mejor forma de prepararnos es humillarnos ante Dios, es someternos a Dios. Es lo que tenemos que hacer. No hay cosa más importante que tenemos que hacer sino volvernos al Señor y volvernos con todo nuestro corazón, como vimos también en el estudio de la mañana. Con todo mi corazón te he buscado, con todo mi corazón. Entonces, hermanos, tomemos esa determinación, tomemos esa decisión ahora. Si usted que me está oyendo toma esa decisión, haga una oración ahí donde está. Lo invito para que lo haga. Voy a dirigir la oración, pero usted, allí en donde se encuentra, clame a Dios. Reconozcamos nuestra condición, reconozcamos muchas veces nuestra indiferencia, nuestra apatía para con las cosas de Dios y pidámosle perdón. Y que Él sea quien gobierne nuestra vida en realidad. Que Él sea quien controle nuestra vida. Y como les decía hace un momento, de aquí en adelante, que nuestra vida sea una vida diferente. Que vivamos como Dios quiere. Vamos a orar. Padre y Dios nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Te agradezco también, Señor, por esta situación que estamos viviendo, porque reconozco y quizás también, Señor, mis hermanos que me están oyendo, reconocen también que esta situación nos ha hecho reconocer, nos ha hecho sentir temor, nos ha hecho ver, Señor, lo que en realidad somos. Somos seres humanos, somos impotentes ante esta situación que estamos viviendo. Pero Padre, en esta hora también reconocemos que no hemos vivido como tú quieres. Te rogamos, Señor, que nos perdones. Señor, de manera personal, te imploro perdón también. Porque muchas veces, Señor, no te he buscado con todo mi corazón. Como dice tu palabra, como lo veíamos en la mañana, como dice el salmista, con todo mi corazón te he buscado. No lo he hecho, señoras. Perdóname. Y perdona también, Señor, a mis hermanos que no han vivido tan bien como tú quieres, que reconocen también su condición. Te ruego que nos perdones.
Pero no solamente nos perdones, Señor, sino que seas tú, Padre, obrando en nuestro corazón. Que sea tu Espíritu Santo quebrantándonos cada día, moviéndonos. Señor, pedimos que nos hagas dóciles, que nos hagas sensibles a tu voluntad. Que nos dejemos gobernar por ti. Que no nos opongamos, Señor. Que no nos endurezcamos, que no actuemos, Señor, como actuaron aquellos hombres que escuchaban a Esteban, tu siervo, cuando él les tiene que decir duros de servicio. Señor, que nosotros no seamos así. Obra en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Haznos mansos. Haznos dóciles, Señor, sensibles a tu voluntad. Padre, ten misericordia de nosotros. Perdona todas nuestras rebeliones contra ti, todas nuestras maldades. Lávanos, Señor, con tu preciosa sangre. Y, Señor, que seas tú quien tomes el control de nuestras vidas. Hazlo, Padre, por amor a tu grande nombre. Y que esta situación que estamos viviendo, Señor, que estamos enfrentando, como muchos lo han dicho, Señor, el mundo va a cambiar. Ya no viviremos igual. Que como cristianos, Señor, podamos decir lo mismo. Ya no viviremos igual, sino que, Señor, haremos tu voluntad. Nos acercaremos más a ti. Haz la obra en nosotros. Reconocemos, Padre, que por nosotros mismos no lo podemos hacer. Pero gracias porque tú siempre estás presto, dispuesto para ayudarnos. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos estás dando una oportunidad más de volvernos a ti, de someternos, Señor, a ti. Gracias, Señor, por ese gran amor. Toma, Señor, el control de nuestra vida y ayúdanos para que cada día podamos vivir, Señor, bajo tu dominio, bajo tu señorío. Pero también, Señor, en esta hora seguimos implorando tu ayuda. Seguimos implorando, Señor, tu auxilio, tu socorro. Y permite que cada uno de nosotros también, Señor, nos refugiemos siempre bajo la sombra de tus alas. Tomemos esa determinación, como lo decía el salmista: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Señor, que seas tú quien inclines nuestro corazón hacia ti. Seguimos pidiendo también, Padre, por nuestros gobernantes, por todos los gobiernos del mundo. Tú sabes la situación en que estamos viviendo. Te rogamos por ellos, que tú les sigas dando sabiduría para que puedan actuar, Señor, con sabiduría, darles prudencia y todo lo que ellos necesitan. Seguimos pidiendo por los doctores,